Hola, mi nombre es Benjamín. Alejandra. Saúl. Miren. Yo Ari. Y nosotros somos el equipo 3. En este video expondremos acerca de la teoría de Vygotsky. Antes de adentrarnos a la teoría de Vygotsky, recordaremos cuál es el paradigma humanista, así como introduciremos al paradigma sociocultural. El paradigma humanista busca complementar a los paradigmas cognitivo y conductista, ya que este toma en cuenta los sentimientos de la persona. En este paradigma, el alumno es un ente activo, libre y creativo. Igual, el profesor funge como un guía, es decir, es el que orienta al alumno. Los principales representantes del humanismo son Pestalozzi y la escuela activa, Froebel y la educación del hombre, Montessori y la educación para el desarrollo humano, Freire y la acción cultural para la libertad, Maslow y su teoría de la motivación, en la cual se presenta la pirámide de las necesidades humanas, y Carl Rogers con la teoría del desarrollo de la personalidad. El paradigma sociocultural se basa en las relaciones sociales, es decir, en la interacción del hombre con el mundo físico. El sujeto aprende apropiándose de la experiencia sociohistórica de la humanidad. El rol del alumno es un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Vygotsky, al igual que Piaget, menciona que el niño es un ser curioso por naturaleza, es decir, él crea su conocimiento interactuando con la sociedad. El rol del profesor. Él es un mediador entre el estudiante y sus procesos de apropiación del conocimiento y el saber sociocultural, es decir, el profesor funge como un guía entre el estudiante y su aprendizaje. Vygotsky retoma ciertos aspectos fundamentales de los autores del paradigma humanista, como lo son Pestalozzi, Freire, Montessori, entre otros. Estos elementos, en conjunto con algunas características de la sociedad, fueron los que Vygotsky tomó en cuenta para postular su teoría sociocultural. El creador de esta teoría es Lev Vygotsky. Como tal, su nombre completo es Lev Semenovich Vygotsky. Él nació en 1896 en la ciudad de Orsha, actualmente Bielorrusia. Él es el segundo hijo de una familia de 8 y nace en el seno de una familia judía. A pesar de que los judíos eran muy discriminados en ese tiempo, la familia Vygotsky estaba bien parada. ¿Esto por qué lo digo? Porque eran conocidos por ser letrados, por ser personas muy cultas, por ser personas de influencia. Esto le permitió ir a estudiar en 1913 a la ciudad de Moscú. Ahí originalmente fue con la idea de estudiar Derecho. Él tenía 17 años para ese entonces. Sin embargo, la carrera de Derecho no le gustó. Ahí solo estuvo un mes. Se cambió y estudió Medicina, estudió Psicología, estudió Pedagogía y estudió Filosofía y Letras. Estos fueron aspectos fundamentales para la postulación de su teoría. Para la Revolución de 1918, la Guerra Civil Rusa, la Revolución de Octubre, él obtiene cierto renombre a nivel público. Es decir, de por sí la familia Vygotsky ya era conocida, pero él particularmente destacó. Él tuvo no una participación directa, sino él está más en el aspecto político. Esto hizo que ya como que salta a ser reflector, por decirlo de alguna manera. Para 1924 concluyó sus estudios referentes a la psicología y a la pedagogía e hizo un laboratorio, el laboratorio psicológico. Y en este laboratorio, en el jardín de niños, estudiaba su comportamiento, estudiaba la manera en que estos aprendían, y fue en este lugar donde él puso a prueba lo que él creía, puso a prueba sus teorías. O sea, qué tan viables y eran reales en ese aspecto. Fue en este periodo, bueno, a partir de este periodo, escribió alrededor de 180 libros. Sin embargo, solo se publicaron 80 y la mayoría de ellos fueron póstumos a su muerte. Fallece en 1934 en Moscú debido a la tuberculosis. A pesar de tener una vida corta, falleció a los 37 años. El impacto que él tuvo en la psicología y en la pedagogía es inconmensurable. Esto, pues, debido a la innovación que proponía en su teoría. Vygotsky fue el creador de la teoría sociocultural. Él dice que los niños y niñas
adquieren su aprendizaje a partir de la interacción con la sociedad, es decir, el desarrollo cognitivo es el fruto del proceso colaborativo. El niño adquiere su conocimiento a partir de la interacción con la sociedad y esta interacción propicia una interiorización del comportamiento y a partir de el niño adquiere su estructura de pensamiento. En conclusión, el papel de las personas que envuelven al niño más avanzados que él es el de apoyar a dirigir y organizar el aprendizaje. Por ejemplo, los niños aprenden a hablar a partir de la imitación de los adultos. Los niveles de contexto social reflejan cómo es que en la sociedad, la cultura y el individuo interactúan. Dependiendo del nivel que se trate, dictará el impacto que tenga en el individuo, y todos estos ayudarán a la formación de la persona, en mayor o menor medida. Cabe destacar que los niveles no tienen un orden específico, a pesar de que se relacionan, estos no dependen entre sí. En la teoría de Vygotsky se plantean 3 niveles de contexto social, que son el nivel inmediato, el nivel estructural y el nivel social general. Nivel estructural. Este está constituido por las estructuras sociales que influyen en el aprendizaje del niño, tales como la familia o la escuela. Nivel social general. Está constituido por los aspectos de la sociedad que lo rodea y cómo estos influyen en su aprendizaje, por ejemplo, el idioma, el uso de tecnologías o la economía. Nivel inmediato. Está constituido por los sujetos con quienes el niño interactúa, es decir, las personas con las que él convive, en su círculo social. Otro de los conceptos que Vygotsky manejaba en su teoría es el de apropiación de la cultura. Mencionaba que desde niños nosotros estamos interactuando con diversas circunstancias o diversos conceptos en un ambiente determinado. Mencionaba que desde niños nosotros vamos adoptando o vamos formando parte de esa cultura que más adelante nosotros vamos apropiando o lo vamos volviendo nuestra, y que con el paso del tiempo nosotros lo vamos transmitiendo a demás generaciones, y es como así se va formando nuestra apropiación o nuestra cultura. Como parte de nuestra formación integral, la Universidad Autónoma de Yucatán implementa el modelo educativo para la formación integral. En este modelo se toma en cuenta la asignatura de cultura maya, y en la licenciatura de enseñanza de las matemáticas, los profesores trabajan la enseñanza de operaciones básicas con métodos mayas. Aquí se nota cómo la cultura, específicamente la cultura maya, influye de manera importante en el proceso de aprendizaje actual de los alumnos. Un ejemplo de esto es la multiplicación por el método maya o método de la mariposa. A partir de la sociedad, nosotros aprendemos algo, y este algo, una vez que es adquirido y ya no necesitamos, por decirlo de alguna manera, de la sociedad para poder realizarlo, se le llama nivel evolutivo real. Es decir, sintetizadamente, consiste en algo que podemos hacer sin ayuda de la sociedad. A diferencia del nivel de desarrollo próximo, este se refiere a algo que vamos a aprender o algo que literalmente vamos a desarrollar con ayuda de la sociedad. Cabe recalcar que la distancia entre el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial se le denomina zona de desarrollo próximo, y este concepto se abordará más adelante. El plano interpsicológico y el plano interpsicológico afirma que todas las funciones personales superiores aparecen primero en lo que es el plano interpsicológico y posteriormente en el plano intrapsicológico. El plano interpsicológico es un cúmulo de interacciones de los seres humanos en el plano social. Por su parte, el plano intrapsicológico cubre todas las funciones del plano mental de cada ser humano. El proceso de internalización consiste en una autoconstrucción y reconstrucción psíquica, es decir, una actividad externa mediante la utilización de herramientas y signos. Posteriormente pasa a ser una actividad interna. Por ejemplo, un niño para sumar utiliza sus dedos. Posteriormente puede realizar esta suma mentalmente. Tomando esto en cuenta, podemos concluir con que la actividad externa pertenece al plano interpsicológico y la actividad interna corresponde al plano intrapsicológico. La ley genética del desarrollo cultural indica que todas las funciones psicológicas de nivel superior inician a un nivel interpsicológico, es decir, en la sociedad, y a partir de ahí pasa uno a un plano intrapsicológico, es decir, lo individual. Esto indica
que funciones superiores es más fácil realizarlas en grupo al principio, y a partir de realizarlas en grupo las podemos realizar de manera individual. Por ejemplo, cuando éramos pequeños era más fácil razonar un texto cuando todos opinaban sobre él a que razonar un texto de manera sola. Esto lo fuimos aprendiendo poco a poco, y al día de hoy ya podemos razonar de manera individual sin necesidad de la intervención de alguien más. Vale la pena destacar que las distintas formas de funcionamiento interpersonal dan lugar a distintas formas de pensamiento intrapersonal. Todo lo anterior mencionado se ve fundamentado en el instrumento mediador. El sujeto actúa sobre la realidad. ¿Cómo actúa con la realidad? La modifica y se modifica a sí mismo con el fin de poder adaptarse a ella. Estas alteraciones surgen a partir del uso de ciertos instrumentos psicológicos que Vygotsky determina como instrumentos mediadores. Hay dos clases de instrumentos mediadores. Están los mediadores simples y los mediadores sofisticados. Los mediadores simples son los más fáciles de conocer y de determinar. Esto se debe a que suelen ser objetos visibles, físicos y suelen ser cuantificables. Estos buscan alterar y o modificar el ambiente. Por ejemplo, lo podemos ver a partir de una playera que sirve para protegernos del frío o un abanico para contrarrestar el calor. Son muy fáciles de identificar debido a que son visibles a simple vista. Por otro lado, están los mediadores sofisticados. Estos son un tanto más abstractos debido a que suelen ser conceptos, como las normas de un lugar o las concepciones sociales de cierta población. Vygotsky determina que el instrumento mediador sofisticado más importante de todos es el lenguaje. Esto se debe a que a partir del lenguaje es que las personas podemos alcanzar un nivel que él determina animal racional. Esto en gran medida porque a partir del lenguaje es que podemos ir desarrollándonos. A pesar de que al principio el lenguaje lo adquirimos mediante la repetición, pues los niños suelen repetir lo que sus padres le dicen, eventualmente le va dando más y más y más significado, al punto de que a partir del uso del lenguaje, porque a partir de este es que podemos emitir nuestro juicio valorativo, a partir de este podemos dejar de simplemente reaccionar ante un estímulo y razonar ante él. Es por eso que somos animales racionales. En el lenguaje hay tres tipos de habla, que son los que Vygotsky determina. Está el habla social, el habla del ego y el habla intrapersonal. El habla social es la más común de todos. Le podemos ver, por ejemplo, al estar en la calle y escuchar a dos personas hablar acerca del partido que vieron anoche. Suele ser con fines recreativos y no busca algo en especial. Por otro lado tenemos el habla del ego. En el habla del ego busca que nosotros expresemos nuestras ideas, nuestros gustos, cómo nos sentimos al respecto de algo, con la finalidad de poder expresar nuestra opinión. Por último está el habla intrapersonal. El habla intrapersonal es aquella que surge con nosotros mismos. No es raro que al estar realizando alguna tarea, pues de la nada digamos aspectos y cosas como efectivamente es así, o no, esto me salió mal. Esto no busca la finalidad de expresar una idea, tampoco busca la finalidad de que alguien lo escuche, y es un mensaje que no busca ser recibido. Simplemente es, a partir de este, podemos estar de acuerdo con nosotros mismos. El habla intrapersonal no tiene que ser explícita, es decir, no tiene que ser dicha como tal. Suele suceder también a nivel de la mente. Esto es notorio cuando analizamos, cuando racionamos referente a algo, cuando tenemos ideas que no se dicen explícitamente, simplemente suceden en nuestra cabeza. Los instrumentos mediadores pueden ser ejemplificados de una manera sencilla, incluso en un contexto matemático. Por ejemplo, los mediadores sencillos, recordemos que son aquellos con los que se modifica el ambiente. Son objetos físicos, tangibles, visuales y medibles. Tal es el caso de una calculadora, de un lápiz, de papel. La calculadora, la cual es un medio físico, puede servirnos para hacer cálculos propiamente. A través del lápiz y el papel podemos plasmar ideas. Los instrumentos mediadores sofisticados son más sencillos de lo que suenan, más sencillos incluso de lo que se presentó. Por ejemplo,
las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. A pesar de que son operaciones básicas, como tal son entes abstractos, a partir de los cuales se transmiten ideas. Por ejemplo, la suma es la adición de dos o más cantidades, lo propio con la resta, la multiplicación y la división. Incluso en este aspecto podríamos incluir el lenguaje algebraico. Como tal, es un lenguaje propio que sirve para transmitir ideas con sus propias reglas. Vygotsky tiene un concepto importante en su teoría, la zona de desarrollo próximo, que lo podemos definir como una capacidad independiente del niño de resolver un problema y del desarrollo potencial que tiene de resolverlo bajo la guía de un adulto o de un compañero más capaz. Para Vygotsky, es esencial que en las aulas, el profesor desarrolle actividades en las que los niños se puedan realizarlas bajo la guía o asesoramiento de un compañero que tenga mayor conocimiento a ellos. Es así como el conocimiento se va a ir dando o se va a ir transportando de un compañero a otro, y así la persona menos capaz puede adaptarse o puede aprender del compañero que es más capaz. En el proceso de aprendizaje, la cultura funge un papel importante, debido a que en el lugar en el que el niño se encuentre, la cultura es diferente y las creencias y los bailes típicos, música, son diferentes. Esta cultura permite al individuo o al niño herramientas de adaptación intelectual. Estas herramientas permiten al alumno de adaptarse al ambiente en el que se encuentra. Esto, a su vez, le permite desarrollar esos procesos cognitivos. Cabe recalcar que depende del lugar en el que se encuentre, la cultura es diferente, por tanto, su aprendizaje va a ser diferente. Continuando, este psicólogo creía que los niños nacen como una pizarra en blanco. Esto les permitía la adaptación a su ambiente. El papel del adulto aquí funge como un transmisor de conocimiento, y a partir de esta transmisión, el niño va a ir desarrollando herramientas que le permitan una adaptación a su ambiente e irse desarrollando. Otro concepto importante en la teoría de Vygotsky es el concepto del otro más experto. En cuanto a la enseñanza de las matemáticas, utilizando la teoría de Vygotsky, se podrían desarrollar una serie de actividades bajo el concepto del otro más experto. Utilizando esa teoría, el otro más experto le serviría a un alumno menos capaz realizar ciertas actividades bajo la supervisión o bajo el asesoramiento de una persona más capaz, la cual le proporcionaría el conocimiento necesario y lo ayudaría para desarrollar su propio conocimiento. Aplicaciones educativas de la teoría de Vygotsky. Señala tres ideas relevantes. La primera, el desarrollo psicológico, que son las capacidades o funciones que el niño domina independientemente, así como el desarrollo de nuevos conocimientos. Básicamente esto se refiere a cómo el niño desarrolla actividades que él puede realizar de manera independiente, tales como jugar, relacionarse con sus amigos y sus conductas. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. La escuela como agente fundamental del desarrollo psicológico del niño. Esto se refiere a que la escuela es el principal medio por el cual el niño desarrolla su aprendizaje, ya que él, al estar en contacto con la sociedad, desarrolla nuevas conductas y nuevas formas de relacionarse con las personas. El tercero es el mediador entre cultura y el individuo. La intervención de otros miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial en su desarrollo, ya que promueve los procesos interpsicológicos. Estos procesos son aquellos por los cuales las personas se relacionan y son guías para el desarrollo de nuevos aprendizajes en los niños. Tanto Jean Piaget como Lev Vygotsky postularon teorías de desarrollo. Ambas tienen similitudes, pero también diferencias. Ahora les vamos a hablar sobre tres diferencias entre Piaget y Vygotsky. La primera, la teoría de Piaget habla sobre una interacción con el objeto, es decir, que el niño adquiere su aprendizaje a través de esta interacción. Ambos, tanto Vygotsky y Piaget, definen que el niño por naturaleza es curioso, pero la diferencia radica en que Piaget define que el aprendizaje es a través de la interacción, a diferencia de Vygotsky, que su teoría se centra en la parte social, es decir, que su entorno, incluyendo cultura,
lengua, raíces, parte de donde viene el niño, influyen mucho en esta parte del aprendizaje. Por tanto, la diferencia entre ellos dos radica en que este menciona sobre la interacción del objeto en todo lo que viene siendo su teoría, a diferencia de Vygotsky, que lo principal es la interacción social. La siguiente diferencia radica en la inteligencia. Piaget define la inteligencia como una adaptación. ¿Qué quiere decir? Que un niño es inteligente cuando logra adaptarse, es decir, se incorpora a su medio. Él define dos tipos de inteligencia, la figurativa y la operativa. La figurativa consta en aquello en lo que el niño puede ver y la operativa sobre las acciones que él hace en su entorno. A diferencia de Vygotsky, él siempre resalta los factores sociales. A estos factores sociales nos podemos referir como primera instancia en los adultos, porque define que los adultos fungen como una guía para que el alumno aprenda. La tercera diferencia radica en que Piaget define 4 etapas piagetianas, a diferencia de Vygotsky, que para él el ambiente es lo principal. Piaget en sus 4 etapas define que cada niño pasa por eso, es decir, es universal. Las 4 etapas son sensorio-motriz, preoperacional, operaciones formales y operaciones concretas. Y a partir de que el niño pasa por cada uno, su razonamiento va a ir aumentando, a diferencia de Vygotsky, que habla sobre el ambiente, es decir, el aprendizaje depende del ambiente en el cual el niño se encuentre, es decir, regula el nivel cognitivo. Por ejemplo, podemos mencionar la economía, la ubicación y la cultura. Tanto la teoría de Jean Piaget como la de Lev Vygotsky perseguían un mismo fin, que el ser humano se desarrollara. Jean Piaget se fue hacia el enfoque biológico y Lev Vygotsky se fue hacia el enfoque social. A pesar de ello, ambos trabajaban en un mismo fin. A continuación presentaremos, desde el punto de vista de nuestro equipo, fortalezas y áreas de oportunidad identificadas en esta teoría. Una de las fortalezas de la teoría de Vygotsky es la facilidad del aprendizaje mutuo. Pongamos un ejemplo. A mí me gusta tocar instrumentos musicales, sin embargo yo no sé tejer. A otras personas les gusta tejer, sin embargo no saben tocar instrumentos musicales. Si yo quisiera aprender a tejer, esta otra persona me ayudaría, es decir, esta otra persona sería mi otro más experto. A partir de ella yo voy a poder llegar de mi aprendizaje real a mi mayor potencial y viceversa. Si esta otra persona quisiera aprender a tocar algún instrumento, yo voy a ser el otro más experto y gracias a mí es que va a poder llegar a su máximo potencial. Es por esto que Vygotsky le da tanta importancia a la sociedad y la pone como un factor fundamental para el aprendizaje. Debido a esta clase de relaciones es que podemos aprender, podemos enseñar y podemos nutrirnos como sociedad. Durante estas relaciones de enseñanza-aprendizaje se desarrollan ciertos aspectos que por nosotros no podríamos y viceversa. Otra de las fortalezas es la versatilidad que se le atribuye a esa teoría. Se debe a que se aplica con las mismas pautas en las distintas regiones y culturas en las que se desarrolla cada persona. De igual manera, se adapta al contexto y necesidades de cada individuo sin perder su esencia fundamental. Otra fortaleza de esta teoría es el desarrollo de herramientas con las cuales el ser humano se pueda desenvolver en su contexto social, es decir, por medio de su interacción con el entorno, el ser humano desarrolla herramientas las cuales podrán ser usadas en una misma situación o en una parecida. Por ejemplo, el ser humano más un desarmador es igual a la resolución de un problema para la cual sea necesario el desarmador. Y además, esta le proporciona un aprendizaje que posteriormente el individuo podrá emplear, ya sea en una misma situación o en una parecida. Área de oportunidad, riesgo de asistencialismo. Sabemos que esta teoría se basa en que el sujeto es un ente social, es decir, que desarrolla su aprendizaje a través de la interacción con su ambiente y su entorno. Aquí
el adulto funge como una guía que ayuda al niño a realizar actividades que por sí solo no es capaz de hacer. A esto nos referimos con riesgo de asistencialismo, a que el niño se apropie tanto de la ayuda del adulto que por sí solo ya no sea capaz de realizar ciertas actividades, o que por sí mismo desarrolle esas herramientas que le ayuden a desarrollarse por sí mismo y no a depender siempre de una misma persona, o en este caso del adulto. Área de oportunidad. Ya se sabe que el papel social incumbe en el aprendizaje y en el desarrollo del niño, pero ¿qué sucede cuando éste no puede relacionarse con las personas o con su entorno? Es decir, que tenga una fobia social. El aprendizaje del niño y su desarrollo viene de su entorno social, pero si un niño no logra relacionarse con otras personas, eso no quiere decir que va a afectar en su aprendizaje o en su desarrollo, ya que hay otras maneras en las que él puede aprender. Para hablar de otra área de oportunidad, recordemos que el ambiente y las herramientas son las que dictan el desarrollo cognitivo. Y mientras más interacción haya, el nivel cognitivo de cada persona puede ir profundizándose. El problema surge cuando en el entorno no existen las condiciones óptimas ni las herramientas para que se dé la interacción social. Esto puede ser debido a factores externos como lo son la carencia económica o conflictos armados. A pesar de que estos factores obstaculizan la interacción social, no la imposibilitan de manera total. Entonces, yo te puedo ir enseñando en medida que tú me vas enseñando a mí. Lo que Vygotsky pretende con su teoría básicamente es que el niño logre cruzar la línea que separa la zona de desarrollo potencial con la zona de desarrollo real. ¿Y cómo va a desarrollar eso? Va por medio de lo que es la zona de desarrollo próximo, en donde Vygotsky explicaba de que el niño se tiene que tener una asesoría por medio de un adulto o de una persona más capaz, puede ser un compañero, el cual le va a servir como una guía para desarrollar sus conocimientos, porque tal vez el alumno no se siente en confianza con otra persona y tal vez con un amigo o alguien más capaz le pueda servir de eso para una ayuda. Eso juega un papel importante en lo que es el andamiaje, ya que él va a ser el que va a guiar al otro sujeto a un nuevo aprendizaje. Sí, pero igual cabe recalcar que según la zona en la que el niño se encuentre es el desarrollo o la adquisición del aprendizaje que va a adquirir. Hola. Otra vez, dale. No quiero ver, por favor. Fíjense. Ya te lo he mirado. No lo hice. Ay, ¿por qué no? Ay, no lo voy a hacer, ¿cómo es así? Miren. ¿Cero? Sí. Otro de los principios que Piaget manejaba. Piaget. Cognitivo, en el cual Tranquila, vuelve a empezar. ¿Otra vez? ¿Dice aquí? Cultura de los principales. Sí, pues. Hola, gafaritas.